Y ahí lo conocí a Juan. Hola Enzo, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hola Julián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Nos ponemos Bueno, serios. vamos a esperar unos minutos, a ver si hay alguien más. Y así arrancamos, ¿sí? ¿Ustedes vienen de otra clase, chicos? No, yo no, Mm. al menos. Porque habíamos publicado a la 1:30, pero después nos dijimos, bueno, vamos a esperar hasta las 2 por si... Vamos, sí, sí. Igualmente, por eso nos quedamos esperando porque supusimos que por ahí iban a conectarse un poco más tarde. El objetivo, ahora después lo repito porque supongo que se va a conectar más gente. Pero el objetivo un poco es que no se queden con dudas de lo que sería la unidad de introducción y un poquito más, qué es lo que está plasmado en la práctica 1, ¿sí? Así que ese es el objetivo. En realidad, que se conectara el que efectivamente tenía dudas, ¿no? Pero bueno, la idea era discutir un poco la guía en su conjunto, por ahí darle algunas pistas sobre los puntos que son, digamos, representativos de los temas que vimos en la teoría, que están en la guía, y sobre todo porque esta guía, que es un poco larga, digamos, comparada con las que vienen después, en el sentido de que hay mezcla de temas que son teóricos, prácticos, hay ejercicios para hacer, con distintos, que incluyen un montón de temas, porque la introducción incluye un montón de temas, tiene bastante como para discutir, ¿sí? Por ahí las próximas guías no hay tanto para discutir, acá hay un poco más para discutir, para charlar. Entonces, por eso es que agregamos esta instancia, ¿sí? Pero tal cual les había mencionado Franco antes, el objetivo de las guías en general es para que trabajen solos, ¿sí? Un poco para que trabajen y comenten por el foro, ¿sí? De manera, como supongo se vienen, no sé si será así, pero como supongo que se viene manejando con otras materias de forma virtual, digamos. Sí, exactamente, sí, más o menos así con las materias también. Bueno, por eso. Pero, repito, aún así, como consideramos que esta guía era muy abarcativa, incluía un montón de temas y demás, es que dijimos, vamos a agregar una instancia presencial más para poder abarcar un poco, discutir algunos temas que dan para discutir, dan para charlar un poco más, ¿sí? Lo que es, digamos, los ejercicios que son más numéricos, que hay muchos también en la guía, bueno, son hacer unas cuentitas, no hay mucho, podemos discutir un poquito, pero no son cuentas difíciles, no tienen que usar, digamos, ningún concepto matemático complejo, la mayoría son regla de 3 inclusive, pero más allá de las cuentitas, hay conceptos que tienen que quedar, digamos, bien sólidos, ¿sí? A esta altura de la materia, digamos, ¿sí? Así que le damos la bienvenida a Fellow Shitzer. No sé quién es, pero ahí está, Matías. Yo ahí estoy, Hernán, haciendo un grupo que se llama Inscriptos 2021 y los voy a agregar a todos los que están inscriptos por SIU, los voy a pasar a ese grupo dentro del campus. Un grupo para que de los Moodle. tengamos distinguidos. Dentro del grupo de Moodle, sí. Está bien, perfecto. Porque yo me imagino que ya terminó la inscripción igualmente, ¿no? A ver, los chicos capaz que te dan algún dato más certero, pero yo entiendo que sí. Yo creería que ya terminó la inscripción, sí. Bueno, si terminó la inscripción, entonces nos va a quedar tal vez algún chico que quiere repasar para un final o sacamos a todos los que no están en este grupo. En el grupo, claro. Sí, nosotros habitualmente a principio de año hacemos limpieza, digamos, del campus, porque por el que ya cursó, aprobó y todo, sigue recibiendo notificaciones o qué sé yo qué, entonces sacamos a todos.
Pero bueno, salvo los casos estos que decís vos, alguien que quede para rendir el final o algo así. Digamos. Pero en general sí, hacemos a principio de año una limpieza, porque no se hace automático. O sea, por la forma en la que se maneja el campus, no es que se renueva todos los años la materia, sino que es el mismo curso, digamos, que se recicla. Así que hay que hacer limpieza, sí. Ahí, bueno, estoy esperando bien. Menos mal que esperamos porque entonces se conectaron. Hola, Tobías y Demian. Sí, estamos esperando un poquito a ver si no arrancábamos sin que estén todos conectados, ¿sí? Porque así no repetimos, digamos. La idea no, es no repetir. Lo que por ahí estaría bueno es que, más allá de un repaso que voy a hacer de lo que serían lo más importante o más representativo de la guía, que me comenten si tuvieron algún problema en particular con algo. Es más, si hicieron la guía o no hicieron, porque por ahí no hicieron la guía directamente, bueno, está bien. Pero si no, si le hicieron y encontraron algún problema, algo que les resulta particularmente, potencialmente asociado a alguna pregunta, que la hagan ahora, ¿sí? Yo al menos usé el tiempo para leer el capítulo que había que leer y después empecé la guía, porque no la tengo tan avanzada, pero tengo casi la mitad. Y no sé si es una duda, pero es como del punto 6, que es el que dice por qué es necesario tener direccionamiento en varias capas del modelo OSI. Es como que no lo sabría justificar del todo, porque pienso en una red muy chica, donde, por ejemplo, podríamos basarnos en la dirección MAC, por ejemplo, de varios hosts, y como que no me sale justificar por qué no se podría hacer solo con eso, por ejemplo, y por qué si necesito direccionamiento en las demás capas. Vamos a hacer así entonces. Vamos a arrancar con esa pregunta, ¿sí? Que es válida. Y es válida y aparte, digamos, que en el contexto de que nosotros ya vimos todo el repaso que hicimos para que se pongan a tiro la gente que cursa distribuidos, entonces le podemos amplificar un poquito más a lo que apunta la pregunta esta, ¿sí? Esta pregunta se puede responder desde lo teórico o desde lo práctico. Vamos a ir de lo práctico, así es más fácil entenderla, ¿sí? Porque en realidad de lo teórico la respuesta es bastante simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vamos a lo que es la teoría de modelos en capas, ¿sí? Y una capa maneja direcciones, esto funciona porque esa capa localiza a otro host, pero el tema es que como las direcciones son un dato interno de la capa, las demás capas no deberían meterse con ese dato interno, de la misma manera que ustedes cuando acceden, se lo voy a poner en palabras por ahí más simples o en ejemplos que ustedes ya usaron, pero ustedes cuando acceden a un objeto no deberían meterse en el estado interno del objeto, ¿sí? Entonces acá pasa lo mismo, si cada capa usa direcciones, yo, capa n, no puedo usar las direcciones de la capa n-1, porque me estaría metiendo en el estado interno de la capa, y si me cambia la capa, me cambian las direcciones, entonces tampoco no puedo depender de eso, ¿sí? Esa es la explicación teórica, ¿sí? ¿Qué pasa en la práctica? Bueno, en la práctica pasa que sí se usan direcciones de otra capa, porque ustedes miran las direcciones IP, son de capa 3, y las otras capas la usan, sí, es así. Pero esto también es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque significa que si tocamos la capa 3 tenemos que tocar las otras capas, y es lo que pasa. Lo que pasó en la práctica. ¿Sí? Tocan una capa y tienen que tocar las otras. Esto no está bueno desde el punto de vista del diseño. ¿Sí? Esa es la explicación teórica, pero la explicación práctica es quizá más simple cuando se entiende cómo trabaja la capa 2 y cómo trabaja la capa 3. ¿Sí? ¿Por qué? Repito, porque hicimos este repaso. Y hablamos un poquito del funcionamiento de la capa 2, 3 y 4. ¿Sí? Si
vamos a la pila TCP/IP y a lo que se usa hoy en día de forma generalizada, en la capa 2 tenés las direcciones MAC. ¿Sí? Las direcciones MAC son direcciones físicas de 48 bits, que están grabadas en el hardware. Y que efectos digamos, prácticos son direcciones únicas. Esto significa, yo me aseguro que una dirección MAC en una interfaz de red es única. Esto hace que, bueno, se puedan ser candidatos a un direccionamiento global. ¿Sí? Vamos a suponer que, voy a poner un ejemplo extremo, que yo armo una internet toda con direcciones MAC. Hasta acá venimos bien porque las direcciones son únicas. ¿Sí? O sea, todos los equipos, supónganse, todos los equipos que hay en internet se manejan solo con direcciones MAC. Bueno, ya resuelvo el problema de que cada dirección es única, porque cada fabricante me asegura que es única. ¿Sí? Entonces, eso daría la idea de que con eso es suficiente. Bueno, pero tenemos otro problema por el cual existe la capa 3, de hecho. Y es que las direcciones MAC son lo que llamo un direccionamiento plano. O sea, todas las direcciones son iguales. No hay forma de jerarquizarlas o agruparlas. Esto hace que el ruteo sea, desde el punto de vista de la implementación, a un nivel global de escala de Internet, sería imposible de implementar un ruteo. Y es muy fácil que se den cuenta de esto. Es porque si nosotros usáramos las direcciones MAC y las direcciones MAC son únicas, y como les dije, el direccionamiento es plano, y no hay forma de agrupar direcciones, el router que tienen en sus casas tendría que tener una tabla de ruteo con todas las direcciones MAC del planeta. Entonces las búsquedas serían entre miles de millones de direcciones. ¿Sí? Esto no es implementable desde la ingeniería. ¿Sí? El ruteo en Internet no funciona de esa manera. El ruteo en Internet funciona en la capa 3, en la capa en IP, porque las direcciones se agrupan y hay grupos de direcciones. ¿Sí? Entonces se agrupa buscando redes, no buscando hosts individuales. Hay grupos de direcciones y entonces yo tengo que hacer, digamos, si ustedes pensaran en el algoritmo de enrutamiento, pocas preguntas, con pocos if, digamos, llego a la ruta que tengo que ir. No tengo que hacer millones de comparaciones. ¿Sí? No sé. Sí, perfecto. Claro, o sea, yo lo arranqué Sí. pensando por el lado bueno, si tuviera una red chicas, técnicamente se podría solo con direcciones MAC tener comunicación en una red, pero claro, Es la pregunta que como orientada al modelo OSI en sí, ya partiendo de que usamos el modelo OSI. la red, Entonces, sí, o sea, la red funciona a nivel capa 2. O sea, todas las LAN con capa 2 sola funcionan. No necesitan más, no necesitarían más, no necesitas más capas. Por eso la 3 es capa de red, porque es la que une redes. O sea, la capa 3 te sirve cuando vos tenés varias redes y tenés que unirlas. Si vos no tuvieras, o sea, si vos solo te manejaras con una LAN y solo la LAN, nunca salís afuera de la LAN, digamos, con capa 2 sería suficiente. De hecho, hay protocolos como Network, protocolo de red, que no era ruteable en las versiones de Network. ¿Qué significa eso? Era solo para LAN. ¿Y qué tenía? Solo direcciones de capa 2. ¿Sí? O sea, las claro, direcciones de sí. capa 3, la capa 3 aparece cuando vos tenés que unir redes. O separar si querés, pero bueno, unir redes. Ahí aparece la necesidad de la capa 3 y aparecen otras direcciones encima, que son direccionamiento lógico, bla, 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 bla. Pero bueno, ¿por qué? Repito, porque ya tenés que sacar cosas de tu red, sacás paquetes de tu red. ¿Sí? Esa es la explicación más práctica, digamos, de por qué necesitas direccionamiento en más de una capa. ¿Sí? Perfecto, sí, ahora me quedó más claro. Lo que pasa que esa preguntita así que parece tan inocente, que es la 6, nos llevó a hablar de todas estas cosas. ¿Se ve? Sí, sí, Por eso esta instancia que tenemos ahora. ¿Sí? Porque esto es como el ejemplo de la pregunta en el final de física de por qué el cielo es azul. ¿Sí? Si no sé, no sé exactamente no recuerdo en qué plan de qué física ABC está, digamos, ahí están todos los temas de óptica, bla, bla, bueno. Si le preguntan eso, capaz que están hablando media hora explicando por qué el cielo es azul. ¿Sí? Porque tienen que hablar de un montón de ramas de la física. Bueno, acá pasa lo mismo. Esas preguntitas disparan un montón de cosas. ¿Sí? Esa pregunta en un final, esta pregunta a las 6, es para que ustedes me hablen 20 minutos. ¿Sí? ¿Sí? Así que bueno, por eso les decía, la guía parece muy inocente, pero en realidad involucra un montón de cosas. ¿Sí?
Así que bueno, vamos a ir un poco por orden ahora para no perdernos. ¿Todos identificaron la 1, por ejemplo? La 1, la respuesta rápida de la 1, ¿sí? ¿Es un ejemplo de protocolo de múltiples capas o no? Yo había puesto, o sea, venía bien, como que parecía que es similar, pero después puse que en algún momento los presidentes se tendrían que reunir para hablar y ahí ya creo que se rompería. Exactamente. Porque una de las cosas que dijimos es que los modelos en capas, la comunicación entre capas es virtual, no es real. O sea, la comunicación real o física es con la capa de abajo, digamos. ¿Sí? Y eso en un momento se rompe acá, en el ejemplo. Claro, Cuando se dice, comunica presidente con presidente, pero no claro, directamente, tienen que hacerlo a través de los demás. tendrían que haberlo hecho a través de los departamentos que tienen debajo, no directamente. ¿Sí? La 2, algo discutimos. La 3, algo hablamos, pero si hicieron la cuentita, mejor. ¿Hicieron la cuentita? Sí, yo la hice, me dio 0,24 segundos. Sí, ojo. Ojo. Ahí lo que tienen que pensar es que eso es un sistema cliente-servidor. ¿Sí? Pero como es un sistema cliente-servidor, lo que les pregunta ahí es el retardo en respuesta. O sea, lo que ustedes tienen que pensar es que, aunque estén en dos edificios uno al lado del otro, el cliente y el servidor, tienen que pasar por el satélite. ¿Sí? Entonces, fíjense, la consulta que hace el servidor tiene que ir hasta el satélite, bajar, después el servidor responde. Despreciemos el tiempo que tarda el servidor en procesar la respuesta, ¿sí? Que realmente con esos tiempos es despreciable, pero despreciémoslo. Entonces, fíjense, repito, el cliente hace la pregunta sube el servidor, baja, el servidor responde la pregunta, sube el servidor y baja. ¿Sí? O sea, tienen 4 segmentos de 36.000 kilómetros. ¿Sí? Les da en el orden de un poco más, casi medio segundo. ¿Sí? ¿Se ve? Claro, sí, porque hay que contarlo, ni bien se hace la petición desde el cliente, digamos. Claro, yo tomé como solo la ida de la respuesta, digamos. Claro, Está bien. tenés 36 por 2 son 72, 144.000 kilómetros, ¿no? ¿Está bien la cuenta aquí? Lo estoy haciendo en el aire, si quieren la Sí, sí, hacemos, creo que sí. pero es una cuentita nomás, ¿sí? Sí, Entonces, sí, se fíjense, entiende. la cuenta es bastante rápida, porque tienen que recorrer alrededor de 150.000 kilómetros y miren, la luz, ¿cuál es la velocidad de luz en el vacío? Supongan, todas las condiciones ideales. Velocidad de luz en el vacío, 300.000 kilómetros sobre segundo. Tenemos que recorrer 144.000, 150.000 kilómetros, la mitad, medio segundo, ¿sí? Medio segundo. Es una locura. Una latencia de 500 milisegundos es una locura. ¿Sí? Pero es un caso extremo puesto a propósito. Lo que no es, o sea, es un caso extremo. Pero lo que sí es verdad es que la órbita geoestacionaria son 36.000 kilómetros. Eso sí es verdad. ¿Sí? Y eso es real. Si ustedes usan un sistema con un satélite, por ejemplo Inmarsat, que está en órbita geoestacionaria, aparte de ser carísimo el servicio, tiene una latencia altísima. ¿Sí? Claro, y eso sin contar el procesamiento o lo que sea, otras latencias. Eso sin contar otras latencias. Esto es solo tiempo de propagación. Sí, exacto. Bueno, ¿qué más? Estos también son teóricos, diferencia entre comunicación e interconexión, bueno, eso es negociación, también lo hablamos, el 6 lo hablamos. Algunas cuestiones de servicios confirmados y no confirmados, que es lo que dice el 7, ¿sí? Acá hay cuestiones conceptuales. Esto también lo vemos un poco nos solapamos un poquito con distribuidos, ¿sí? En el sentido de que cómo las confirmaciones nos permiten o no la implementan, mejor dicho, cómo para determinados servicios necesitamos confirmaciones, ¿sí? Si ustedes necesitan de una aplicación donde haya establecimiento de conexión, por ejemplo, más allá, digo, olvidémonos de TCP, que lo vamos a ver en detalle, pero imagínense que ustedes tienen que, a través de mensajes, establecer una conexión con un servicio que solamente manda mensajes, ¿sí? Bueno, el establecimiento de la conexión necesita necesariamente de confirmaciones, ¿sí? Pero es bastante fácil de modelar esto. Ustedes tienen que pensar que siempre que hablamos de establecimiento de la conexión pueden pensar en el teléfono, en el servicio de telefonía. Entonces, en el servicio de telefonía, cuando ustedes
levantan el teléfono, digamos, en la telefonía tradicional, fija, por cable, digamos, levantan el teléfono y marcan el número, del otro lado los atienden, le dicen hola, y ustedes tienen que decir hola o algo, ¿para qué? Para confirmarle que lo escucharon. Entonces, viven trabajando con confirmaciones porque la orientación a la conexión requiere confirmaciones, ¿sí? Es así, es así. Después, ¿qué pasa si no llegan, si llegan las confirmaciones tarde y demás? Por ahora no es un problema, pero después, particularmente en distribuido, lo vamos a ver, y acá también, que el tema de manejar confirmaciones también está relacionado con cuánto yo tardo en esperar las confirmaciones, ¿sí? Porque una confirmación tarde es una confirmación que no llegó. Entonces, la pregunta es, bueno, está bien, yo espero confirmaciones. ¿Cuánto tiempo espero que me confirmen? Si llamo a otro lado, el teléfono suena, escucho que levantan y no me dicen hola por 5 segundos, ¿qué me pasa? Me parece que algo se cortó y cuelgo, ¿sí? Y sin embargo, porque tardó en llegarme la confirmación, porque no me dijeron hola, ¿sí? Pero capaz que levantaron el tubo del otro lado y se colgaron con algo y no me dijeron hola y yo le colgué, ¿sí? Así que bueno, el tema de las confirmaciones y los tiempos va a dar para hablar bastante, pero bastante más adelante en la materia, ¿sí? Bueno, el resto sí, ventaja por usar protocolo en capas, semejanza entre OSI y TCP. ¿Hicieron el 10? Sí, yo lo intenté. Está bien, es simplemente fijarse qué hace cada capa y, bueno, nada, decir, ¿pertenece a esta capa o no? Yo creo que he puesto en el A capa física y en el B capa de red. Una de No las sé si estará. Una de las cosas que tienen que memorizar, digo memorizar porque es así, es cómo se llaman las unidades de datos de cada capa, ¿sí? Obviamente, de todas las capas que usamos, ¿no? La capa de sesión y presentación no la usamos, así que, o las omitimos, digamos, entonces digamos, no tiene sentido hablar de unidad de datos de la capa de presentación o sesión. Pero de la capa física, miren, capa de enlace, capa de red, y capa de transporte tienen que saberse de memoria cómo se llama la unidad de datos de cada una, ¿sí? ¿Cómo se llama la unidad de datos de la capa física? Sí, ahora me voy a dar cuenta que el primero era capa 2, me parece. Es el bit. La unidad de datos de la capa 2 es la trama o el marco. Frame Sí, en inglés, ¿sí? Eh, la capa 3, paquetes. es paquete, y la capa 4, este no es tan usado, pero es el segmento, ¿sí? Digo esto porque en la medida que, digamos, la información baja en el modelo OSI o en el TCP/IP, como quieran, aparece lo que se llama la encapsulación, ¿sí? Entonces, una unidad de datos se mete en la otra, y ahí está la pregunta 11, ¿no? O sea, ¿las tramas viajan en paquetes o los paquetes viajan en tramas? ¿Se acuerdan O la sea clase pasada? que los paquetes viajan en tramas. O sea Los que, paquetes viajan en tramas, exactamente, ¿sí? O sea, la trama encapsula el paquete, ¿sí? Está por afuera del paquete, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿El resto está de acuerdo? Bueno, vamos a asumir que sí. Bueno, y después, tras que estamos subiendo en el modelo OSI o en el TCP/IP, el 12 ya habla de la capa 4, ¿sí? Esto, la clase pasada, ¿sí? Nosotros lo vimos funcionando, la diferencia entre TCP y UDP, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Así rápidamente. que TCP es orientado a la conexión y UDP no. Y UDP no, ¿sí? A ver, eh, para nosotros programadores, TCP y UDP son la entrada a la red, el punto de entrada a la red, que es la capa 4, ¿sí? ¿Qué es el punto de entrada de sistemas distribuidos? ¿Sí? Pero
fila de abstracción, que esto es redes, y es la capa 4, que nos falta para llegar a la capa 4, nos faltan 2 meses y medio, 3 meses. ¿Sí? Pero bueno, esa es la diferencia. ¿Sí? Un socket TCP es orientado a la conexión confiable, o sea, confirmado. Todo lo que meto de un lado sale del otro. Lo que meto, cuando digo mete de un lado, es un proceso envía a otro proceso. Entonces, todo lo que un proceso envía a través de TCP llega al otro proceso. Como si fuera, a veces se llama, este es medio particular, pero se llama servicio de caño doblado. ¿Por qué se llama así? Porque es como si hubiera una tubería, un caño, y todos los bytes, y digo byte porque la granularidad es a nivel byte, ¿sí? O sea, bytes individuales. Todos los bytes que yo meto en un proceso salen por el otro, ¿sí? Salen del otro lado. O sea que yo, programador, tengo esa comodidad. Yo sé que meto un byte de este lado y sale del otro. Eso es lo que me da TCP. Sin embargo, UDP, no. Es más, UDP, yo le digo, tomá, mandame este paquete, track. Este paquete es un conjunto de bytes. Tomá, mandame todo esto. Y llega o no llega al otro lado. Y si no llega, tampoco me enteré. Pero bueno, es el servicio de UDP. A partir del 12 son todos ejercicios de hacer numeritos, ¿sí? O sea, hacer cuentitas. No, perdón, el 13 también es conceptual, perdón. En el 13, pero es simple de entender, ¿sí? Es cómo manejan las confirmaciones. Hablamos un poquito de las confirmaciones en los anteriores, pero la estrategia de confirmaciones, digamos que es más compleja de lo que parece, ¿sí? Porque también cuando manejar confirmaciones es una cuestión de diseño, ¿sí? Es decir, tiene que ver, si se quiere, con lo que es la granularidad con la que yo trabajo con los datos, ¿sí? Y entonces ese caso que está ahí, que es el 13, es un poco extremo, un ejemplo extremo, donde lo que postula es que tengan una red donde puedan la información dividirla o en pequeños paquetes. Digo, esto al nivel de, de abstracción alto, ¿sí? Imagínense ustedes, programadores, por ejemplo, tienen que implementar una estrategia de confirmación de recepción porque no les queda otra, ¿sí? Entonces, pónganse que no existe TCP y entonces tienen que hacerlo por UDP. Entonces tienen que pensar dos estrategias. Tienen que enviar un archivo, perfecto. Pero para enviar el archivo, ¿qué hago? Bueno, tengo dos posibilidades. O separo el archivo en fragmentos y cada fragmento le pido al otro lado que me lo confirme. O, bueno, envío el archivo entero y que me confirme la llegada del archivo entero, ¿sí? Bueno, la pregunta es, ¿qué me conviene? ¿Se escucha? Y podría depender, o sea, estaba pensando que por ahí si mandás todo entero pero separado por tramos, podrías hacer una confirmación al final, si están enumerados, decir cuáles son los que no se recibieron, y si no, tendrías que hacer una confirmación por cada uno en el momento. Pero, a ver, si vos lo mandás entero, no tenés tramos, tenés el archivo entero. Suponete que el archivo, vamos a decir algo, pesa 1 mega, tiene un tamaño de 1 mega. Vos mandás 1 mega y después te manda la confirmación de que el archivo llegó ok. Puede ser un SRC o puede ser una función hash, lo que sea. Olvidémonos de cómo vos te enterás que llegó bien, pero te mandan una confirmación de que el archivo llegó bien, ¿sí? O que no llegó bien, también. Pero si no sabes qué parte se rompió, digamos, lo tendrías que mandar todo otra vez. Por supuesto. Claro, entonces, Sí. convendría más mandar por digamos, dividido en secciones, en paquetes. En fragmentos. Y confirmar cada uno, entonces si uno falla, puedes pedir que lo mande otra vez antes de seguir enviando. Sí. Digamos, eso requiere, o sea, separarlo en fragmentos, ¿sí? Acá hay varias cuestiones. De que hecho, todo esto lo vamos a ver más adelante en la materia, o sea, no es que lo único que estamos haciendo acá es empezarnos a plantear el problema, ¿sí? Pero si yo separo el archivo en fragmentos, bueno, está bien, envío los fragmentos y me envían confirmaciones de los fragmentos, ¿sí? Lo que vos decís es que, bueno, con una estrategia un poco más inteligente, yo puedo pensar que si el fragmento 3 fue el que no llegó, yo reenvío el fragmento 3,
¿sí? Por ejemplo. Esto significa un montón de cosas. Significa que se tienen que poner de acuerdo el que envía y el que recibe con cómo manejan las confirmaciones, ¿sí? Porque acá aparecen un abanico de posibilidades, ¿sí? Puede que vamos a plantear un caso nomás porque hay un montón de casos. Imagínense que el archivo lo separa en 5 fragmentos, ¿sí? Entonces envío fragmento 1, envío fragmento 2, envío fragmento 3, envío fragmento 4, envío fragmento 5 y después me llega confirmación 1, confirmación 2, confirmación 3, confirmación 4 y confirmación 5. Esa es una posibilidad. Puede ser que envíe el fragmento 1, me llegue la confirmación del fragmento 1, después envío el fragmento 2, me llegue la confirmación del fragmento 2 y hasta que no me llegue la confirmación no envíe el otro fragmento o no. Y también tengo que tener registro de qué confirmaciones me llegaron, cuáles no me llegaron. Y si no me llegó una confirmación, puede que se haya demorado. No es que no llegó la confirmación, sino que el servidor se haya demorado y tarde en llegar la confirmación. ¿Qué hago entonces? ¿Cuándo digo, bueno, este fragmento ya no espero más la confirmación? ¿Cuánto tiempo espero? ¿Espero infinito? ¿Espero un tiempo? ¿Cuánto tiempo? Acepto confirmaciones negativas. Puede ser que el servidor me diga del otro lado, che, nunca me llegó el fragmento 3. Es una confirmación negativa. ¿Sí? No me llegó el 3. ¿Qué pasa si me llegan 2 confirmaciones negativas? Bueno, se dan cuenta que aparece un abanico de, un abanico de posibilidades impresionante que hay que manejarlo a todo esto. Esto, de alguna manera, es lo que hace una de las cosas que hace TCP. ¿Sí? Y es una estrategia válida. Como también es una estrategia válida mandar el archivo entero. ¿Cuándo convendrá usar una y la otra? Y es difícil, no podemos decir que siempre conviene un mecanismo o el otro. Dependerá del tamaño de los archivos, dependerá de la naturaleza de la red. Si la red es una red, por ejemplo, que tiene un medio físico inherentemente confiable, como por ejemplo la fibra, ¿sí? Podría servir mucho la estrategia de mandar el archivo entero. Total, la fibra, sabemos, si es una LAN de fibra, y sabemos que la fibra no... La probabilidad de que nos cambie un bit es bajísima, ¿sí? Es bajísima. Entonces, bueno, ¿para qué vamos a llenar el canal de confirmaciones o implementar un protocolo tan complicado? Que me manden confirmaciones negativas, tener que tener... No, directamente le mando el archivo entero y bueno, y si no llega se lo vuelvo a mandar. Pero la probabilidad de que no llegue es bajísima, ¿sí? Ahora, si es un enlace de radio ruidoso y la sonda está en Marte, y bueno, voy a tener que implementar algún otro método más inteligente y cuidando más cada pedacito que me llega, ¿sí? Entonces, no es que hay una estrategia válida y otra no. Lo que hay que ver es cuál se usa en qué casos, digamos, cuál convendría usar en qué casos, ¿sí? Por eso, este ejercicio, y como lo planteamos desde el principio de la clase de hoy, son temas para discutir. La mayoría de estos temas no es que quedan acá, son temas que se abren y que después se discuten en la cursada de la materia. ¿Sí? ¿Por qué? Esto que estamos discutiendo ahora se discute en la capa 2, se discute en la capa 4, bueno, hay soluciones, ya está bastante resuelto, no es que uno programador se tiene que poner a preocuparse por todo esto, la verdad que no, pero bueno, hay que entender cómo funciona. ¿Y cómo funciona? Porque después, si hay problemas de performance y demás, es por cómo operan estos protocolos, ¿sí? Es por lo que es lo que está pasando debajo, ¿sí? Por eso, ¿quedó un poco más claro? Sí. Sí, para mí sí. Por eso digo, el punto no es que yo la pregunta le hice a propósito, ¿cuál conviene usar? Para obligarlos a poner una postura, que en realidad es una mentira, o sea, porque no pueden estar en ninguna de las dos posturas si no saben cuáles son las condiciones en las cuales tienen que mandar el archivo, ¿sí? Ahora sí vienen todas las que están relacionadas con cuentitas y bueno, la 14, por ejemplo, es, bueno, cálculos, regla de 3, ¿sí? Cuánto demora el archivo en una red, en la otra, tienen que convertir unidades, es bastante simple. La 15 puede que la puedan hacer o no, porque hasta las universidades hoy en día tienen los servidores virtualizados, así que por ahí ni siquiera los servidores de las universidades están físicamente en las universidades, así que fíjense qué les da, pero puede que les dé un tiempo de latencia que no es válido. El 16 es una cuentita, ¿sí? Esa cuenta es bastante rápida, porque ¿qué hacen ahí? Dividen por 8 y les da más o menos 12 megabytes por segundo, ¿sí? Las 17, 18, 19 son todas preguntas para pensar por otras razones. Y acá también, en unos minutos vamos a plantear rápidamente un tema que es, digamos, relacionado con la materia, pero no es tan técnico por ahí, ¿sí? Los ejercicios son el valor que tienen
el valor de los carriers, de los que envían datos, de los proveedores de servicio, que obviamente cobran. A ver, lo que hay que entender es que un proveedor de Internet les cobra por el tráfico de datos, de la misma manera que el correo les cobra por enviar un paquete. ¿Sí? Entonces, un poco lo que esos ejercicios intentan hacer es que ustedes saquen una cuenta, jueguen con las unidades y se den cuenta de algunas cosas y piensen en algunas cosas. Y uno de los temas que en el transcurso de los años nos resultaba bastante interesante con Felipe era el análisis de cuáles eran los límites que ponen los proveedores de Internet en cuanto a la cantidad de tráfico que uno puede usar. A ver, y acá recordamos un poquito la teoría. Una cosa es lo que se llama la velocidad de transmisión de datos, ¿sí? O tasa de datos, que es lo que se expresa en bits sobre segundo o bytes sobre segundo, si quieren. Esto es velocidad, o sea, es cantidad de datos sobre una unidad de tiempo. ¿Sí? Ahora, eso por un lado. Pero por otro lado, existen limitaciones que no están relacionadas a la velocidad. O sea, la velocidad está limitada, ustedes lo saben, porque por ahí tiene un servicio de 50 megabits, 100 megabits, pero no está limitado solo la velocidad. La velocidad puede estar limitada también por cuestiones físicas, obviamente, no solo políticas o comerciales, ¿no? Porque por ahí ustedes tienen una conexión de 50 que podrían dar a 100, pero por cuestiones contractuales le están dando 50 nada más, ¿sí? Me refiero a que hay otras limitaciones que tienen que ver con la cantidad máxima de datos que ustedes pueden transmitir. Y eso también tiene que estar especificado. ¿Qué estoy diciendo con cantidad máxima de datos? Bueno, el contrato especifica cuántos gigabytes o terabytes pueden transmitir en total, en el mes. El contrato dice que si ustedes transfieren más de esa cantidad, el proveedor puede tomar alguna medida como bajar la velocidad o cortarle el servicio. ¿Sí? No sé si sabían eso. Yo al menos no. Bueno, esas condiciones, hasta hace un tiempo, estaban especificadas de una manera bastante laxa en lo que las páginas decían como condiciones legales. Si ustedes seguían las condiciones legales, aparecía en algún lado de la página y decía, bueno, por ejemplo, estoy diciendo algo que más o menos me recuerdo, pero no sé si es así. Ustedes tenían una conexión de 50 megabits de cable modem y decía, el límite mensual son 350 gigabytes. ¿Sí? Y decía, si usted se pasa a los 350 GB, se supone que esto es un uso no aceptable del servicio, le vamos a bajar su servicio de 50 megabits a, no sé, 10 megabits, 5 megabits, 2 megabits, le cortamos el servicio. Dice así el contrato. Fíjense, búsquenlo, está en todos los proveedores, lo tiene Telefónica, lo tiene Fivertel, lo tienen todos. O sea, la tarifa no es una tarifa plana, tiene una limitación de tráfico. ¿Sí? Entonces, estas cuentas tienen que ver con eso. Búsquenlos, entren al proveedor que tienen y van a ver. Empiecen a buscar las condiciones de servicio y tienen que estar especificadas por ley. De hecho, estuvimos hablando en relación a esto, tuvimos una reunión junto con Felipe, con un abogado que es de consumidor argentino, y nos dijo que sí, que efectivamente era así. Lo que ocurre es que el Estado no controla demasiado esto y medio que permite, no sé si por una cuestión de ignorancia o no, permite que los proveedores hagan lo que quieran, o sea, básicamente. Pero está limitado. O sea que si ustedes se cuelgan al torrent a bajar todo lo que quieran, eventualmente les pueden cortar el servicio. ¿Por qué? Porque el proveedor no quiere que ustedes hagan esto. Porque lo más caro para el proveedor es el tráfico internacional. Entonces al proveedor no le conviene. Esto, y ya para no hablar más, que lo vamos a cortar acá porque si no seguimos ad infinitum, va en contramano de un principio que se llama la neutralidad de la red. ¿Sí? La neutralidad de la red es un principio que dice que la red tiene que ser neutral e independiente del tráfico, del tipo de tráfico. Si se ponen a pensar, esto es totalmente coherente con los protocolos en capas. ¿Sí? El protocolo en capa, el modelo OSI, el modelo TCP/IP, que dicen la capa de red, que es la capa 3, ¿qué lleva? Encapsula segmentos. Pero para la capa 3, estos son datos. No importa qué datos son. No importa si lo que viaja en el paquete es, no sé, stream de video, un ejecutable, sonido de voz sobre IP, no importa. ¿Sí? Porque la red, de hecho, a nivel protocolo, es agnóstica respecto del contenido. No le importa el contenido. No le importa. Y los routers no se fijan en el contenido. No tienen que fijarse en el contenido porque tampoco lo pueden hacer, porque la capa 3 no puede meterse en el contenido y ver de la capa 7 qué es. ¿Se ve?
porque el mismo modelo no los deja. ¿Sí? Esto es lo que dice la teoría, y está fantástico. Desde el punto de vista filosófico de redes y filosófico de las libertades individuales y demás. Bueno, es toda mentira. Los proveedores se meten en el contenido y se fijan, depende del contenido, y hacen algo que se llama traffic shaping. El traffic shaping es, no sé cuál sería la traducción, pero es básicamente, depende del tipo de tráfico, le dan más prioridad o menos prioridad. Hay tráfico que lo priorizan y tráfico que lo detienen. ¿Sí? Esto está implícito cuando les dice un proveedor de celular que WhatsApp es gratis. ¿Por qué WhatsApp es gratis y no es gratis, no sé, YouTube? Si es todo tráfico en la capa de red. Esto está diciendo que no hay neutralidad en la red. No existe. ¿Se ve? No debería haber diferencia entre un tráfico y el otro. Ahora, o sea, ¿por qué pasa esto? Son muy poco ancho de banda y un video de YouTube no. Entonces hay servicios que ellos quieren que uno use, o sea, hay servicios que son baratos de dar gratis y otros servicios que no son baratos de dar gratis. Pero más allá de eso, los proveedores de Internet hacen traffic shaping, ¿sí? Esa es una de las razones, esto es un paréntesis muy grande, pero es una de las razones por las cuales yo tuve problemas de conectividad hace unas clases también, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es una derivación de los ejercicios que están viendo ahí. Y aparte para que saquen unas cuentas de cuánto van a tener que usar las unidades, ¿no? Pero aparte cuánto sale cada gigabyte, cada megabyte, dependiendo del tipo de abono. ¿Sí? Esto quedó un poquito desactualizado el precio, pero realmente yo en este momento estoy pagando 500 pesos de abono de internet, pero no tengo 8 GB, tengo menos. Después hay que ver si están bien o no los precios, pero la idea va por ese lado. Y por último, lo último es el ejercicio 19. Y el ejercicio 19 tal vez amerita que hagamos un dibujito, porque si no, no sé si se va a entender. Así que espérenme un segundo. ¿Se entendió lo anterior? Sí, pues yo avancé rápido y no dije. Sí, sí, se entendió. ¿Se ve la pantalla mía? Sí. Bueno, vamos a plantear un poquito rápidamente el ejercicio. Pero voy a copiar porque si no me voy a olvidar y voy a tener que pasar de página un millón de veces. Como yo soy muy olvidadizo. Ahí está. No quería copiar todo, pero bueno, esperen un poquito. Ahí está. Bueno, miren, ¿qué dice este ejercicio? Que parece medio difícil de entender. Dice lo siguiente. Imagínense que ustedes, acá, esta es la República Argentina. Disculpen mi forma fea de dibujar. Acá está Ushuaia. ¿Sí? Entonces, lo que dice el ejercicio es lo siguiente. ¿Se ve la pantalla mía? Sí. Sí, sí, se ve. Bueno, ustedes tienen la oficina central en Capital y en Ushuaia tienen la sucursal. ¿Sí? ¿Qué distancia hay lineal, más o menos, entre Ushuaia y Capital Federal o Cava? Yo encontré 2400 más o menos. Bien, sí, está bien, bien. Vamos a redondear porque así, vamos a suponer que son 3000 kilómetros, así redondeamos, ¿no? Total, en la fibra no va derecho. Hay una fibra hasta Ushuaia, sí, pero no va derecho, así que vamos a suponer que son 3000. Y puede ser más, porque la fibra no va derecho, pero bueno, para que las cuentas sean más fáciles, ¿no? Entonces, la distancia son unos 3000 kilómetros. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos dice el ejercicio? Dice, el tiempo de conmutación es 10. ¿Qué son estos
¿Qué unidad es esa? Microsegundos. Claro. Dice, el tiempo de conmutación son 10 microsegundos. 10 microsegundos. Este es el tiempo. Miren, si nosotros pensamos que hay un cable que viene hasta acá y que acá hay un aparatito que es el conmutador. ¿Y el conmutador qué hace? Bueno, cuando llega un paquete, una trama, tiene que tomar una decisión. ¿Sí? ¿Lo mando por acá o lo mando por acá? Esa decisión y hasta que copia la trama demora 10 microsegundos. ¿Sí? Es probable, dice el ejercicio, que sea un factor importante en la respuesta de un sistema cliente-servidor si el cliente está en Ushuaia y el servidor en Capital Federal. O sea, este tiempo, ¿es un factor importante en el tiempo de respuesta? Para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a suponer que esta distancia es todo fibra. ¿Sí? Y tenemos una distancia de 3.000 kilómetros. ¿Cuánto demora la luz en recorrer 3.000 kilómetros? ¿Qué hago? 3.000 kilómetros dividido. Vamos a hacer una barrita mejor. Disculpen la desprolijidad. ¿Cuánto es la velocidad de luz? 300.000 kilómetros por segundo. Claro, 3 por 10 a la 8. Vamos a ponerlo a 300.000. Sí. ¿Sí? Segundo, vamos a poner así para que no se enojen los físicos. Ahí está. Bueno. ¿Cuánto me da esto? 0,01. Segundos. Sí. O sea, 10 milisegundos, ¿no? Ujú. ¿Qué es esto? Esto es el tiempo de propagación. ¿Sí? Y este es el tiempo de conmutación. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con el tiempo de conmutación? ¿Es significativo o no es significativo? No es significativo a menos que pase por 10.000 millones de switch. Claro, exactamente. O sea, puedo agregar todo, qué sé yo, 5 o 10 switch y va a ser despreciable, ¿sí? ¿Se ve? Claro. Porque la relación, ¿cuánto es? ¿10, 100 o 1000? Micro a 1000 es 1000. 1000, es 1000, o sea, es 1000 veces más chico el tiempo, ¿sí? No, es despreciable. Es despreciable, ¿sí? El problema ahí no está en la conmutación, el problema está en la distancia. Y eso no lo puedo evitar. Igual 10 milisegundos es razonable. Depende, o sea, depende del servicio siempre, pero para cualquier servicio 10 milisegundos es muy razonable. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Una duda tengo yo, profe. Sí. ¿Los switches tratan con paquetes igualmente o solo con frames? No. Porque yo tenía entendido que los switches eran de capa No. 2, entre El, comillas. el switch trata con paquetes. Lo que pasa es que no sabe que está tratando con un paquete. Trata con la trama, que la trama lleva un paquete encima. Ah, en ese sentido, está bien, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, Está bien, sí. está bien. Sí, sí, no, los switch no, o sea, como switch no trabaja con paquetes. No sabe qué está llevando. Está llevando una trama que adentro hay un paquete, ¿sí? Acá no está, pero sí, y hace falta un router. El router tiene más latencia que esto, ¿sí? Que un switch. Igual así no es significativa tampoco. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta de este ejercicio? No, yo por ahora no. Bueno, ¿alguien más? ¿Preguntas? ¿Y en promedio cuántos switch puede llegar a tener en esa distancia más o menos? Es que si es una línea punto a punto, lo que pasa es que ya esto implica hablar de otras cosas, ¿no? Pero cuando, si vos tenés que, o sea, si vos tenés una empresa y tenés tus oficinas en dos lugares tan distintos, no te queda otra que contratar un proveedor de WAN, ¿sí? Por ejemplo, no sé, voy a decir cualquier cosa, pero Telefónica, que es Speedy, ¿no? Digamos. Ellos te dan un servicio de enlace punto a punto, pero en el enlace punto a punto ellos te dan los dos extremos del enlace, ¿sí? El extremo en Cava y el extremo en... Te ponen dos aparatos ahí y tus paquetes entran por un lado y salen por el otro, ¿sí? Y bueno, vos sabés que tenés una latencia, pero no sabés qué hay en el medio.
porque te estás metiendo en la red de ellos. ¿Sí? Es transparente para vos. ¿Qué va a pasar? En el medio hay una WAN. La WAN de Telefónica, ¿qué tiene? No es ningún secreto. Seguramente tiene un enlace de, no sé, de Capital a Bahía Blanca, de Bahía Blanca, no sé, a Río Gallego y de Río Gallego a Ushuaia. Si hay un cable que es submarino de Valle Ushuaia, no estoy seguro. ¿Sí? Debe haber. Alguna fibra seguro que Ushuaia debe haber. No estoy seguro. Creo que hace unos años, como 10 años, se cableó teóricamente todo el país, pero no sé si Ushuaia quedó dentro. El resto del país está casi todo cableado con fibra, pero no sé si Ushuaia. Ahora, la verdad es que cuando vos, porque no es tu infraestructura esa, ¿sí? Vos contratás un proveedor de WAN, contratás un servicio, contratás un carrier, alguien que te lleva los datos, ni más ni menos. No es que vos tiraste una fibra ni mucho menos. ¿Se ve? La otra solución para ese tipo de casos, si no querés pagar un enlace punto a punto, es usar una VPN, ¿no? O una camioneta que te lleven, la cargas con pendrives y te la llevan. Un tunneling. Cargas una camioneta con pendrive, llevan los datos, después cargan el pendrive en la cosa y lo vuelven a traer, ¿cierto? ¿Cuánta Si latencia? no se agarran con la nieve en Ushuaia. No hablemos de eso. Pero no me recuerdo de eso. Pero esa es otra solución también. Lo que pasa es que eso va a tener de latencia por ahí un par de semanas. Y si se queda en la nieve, capaz que más. La latencia ahí se va a medir en semanas, no en segundos. ¿Sí? Pero lo que dice Franco es que hoy en día, si vos tenés una conexión de internet común, cualquier conexión a internet, podés poner 2 conexiones a internet comunes y poner un servicio VPN encima. Eso es, lo que estás haciendo es un túnel encima. Estás poniendo otra red encima de la que ya hay. Eso tiene la gran ventaja del costo, porque puedes poner una conexión a internet cualquiera, ¿sí? De las conexiones comerciales que le venden a cualquiera a precios, digamos, de usuario final, porque las conexiones punto a punto, como la que yo le menciono acá, son carísimas, ¿sí? Entonces, vos pones una conexión a internet cualquiera, instalás un servicio de VPN, que es software, que vos instalás, es protocolos que instalás encima de tu máquina. Es como si vos tenés una conexión también, que entrás por un lado y salís por el otro. Lo que pasa es que se rutea a través de la internet pública. ¿Sí? Claro. Esa es otra opción, pero es una opción que es más inestable e involucra más latencia. ¿Sí? A veces las empresas, si el servicio es crítico, contratan un servicio punto a punto como este. Obviamente siempre depende cuánto quieran pagar, cuán crítico sea el servicio, bueno, depende de un montón de cosas, pero la solución de la VPN es una solución que se puede instalar siempre y que salen andando, que es barata y que funciona. ¿Sí? De hecho, se usa, en la jerga se usa para cosas que no vamos a nombrar, pero estamos en clase. No. Pero bueno, más que nada también para que vean, esto también lo vamos a ver en la materia, el tema de las VPN y bueno, que justamente lo que uno hace es hacer un túnel en el Internet. Exactamente. En la red actual. Exactamente. Sí, esa es otra posibilidad, pero con más complejidad técnica, digamos. Sí, no, y son no sé, otros depende, tiempos también, porque uno no maneja el camino. Claro, porque si el servidor de la VPN está de Estados Unidos, también tenés ahí una latencia mayor. Es que la VPN se rutea por encima de Internet por donde quiera que vayan tus paquetes de Internet. ¿Sí? Si tus paquetes de Internet, por como tiene el ruteo el proveedor, van hasta Miami y vuelven de Miami, bueno, ese va a ser el camino que hacen tus paquetes debajo. ¿Sí? Ese es el tema. Claro. Ese es el tipo de cosas que vamos a tratar después, porque las VPN que se usan, que a veces vienen hasta en los navegadores, son VPN públicos, que son un túnel hacia un lugar. ¿Para qué? Para que el proveedor no vea de dónde están saliendo tus peticiones. Entonces, salen un montón de peticiones de Estados Unidos que en realidad vos le estás mandando tu petición a un determinado servidor, viaja hasta Estados Unidos y de ahí sale. Y la respuesta vuelve por ahí, por eso se hace lento. Pero en este caso, que hay que conectar Capital con Ushuaia, la VPN es muy poco probable que viaje hasta Estados Unidos y vuelva. Si se arma una VPN entre esos dos puntos. Porque es muy raro que el proveedor rutee hasta allá y vuelva, o sea, por un tema de costos. ¿No? Pero
Por eso, se usa para el negocio. Ese fue por lo cual fue hecho. Pero bueno, ahí se usa para otra cosa. No, por eso. Eso porque vos haces cosas oscuras, no sé qué haces, pero bueno. Deep Web. Pero sí, no, digamos, lo que tenés que entender es que cuando vos seteás una VPN, no tenés control de por dónde van tus paquetes, ¿sí? Van por internet, por donde el proveedor te rutee los paquetes, ¿sí? Obviamente el servicio funciona, pero no tenés, digamos, certezas de algunas cuestiones como la latencia y demás. Vos sabés que en promedio funciona bien, pero bueno, si es infraestructura crítica de la empresa, por eso las empresas a veces contratan servicios de enlaces punto a punto. O de seguridad. También, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Una pregunta por ahí, bueno, sí, relacionada con esto obviamente, pero pues, lo he visto en algunos servicios y también he visto que funcionaban y nunca entendí bien cómo funcionan, que es medio a través también, creo que, de VPN, que ofrecen, no sé, un ejemplo cualquiera, o sea, vos jugás un juego que tiene un servidor pero nomás está en Estados Unidos y te ofrecen un servicio que te da, no sé, te reduce la latencia 2 o 3 veces. La que tenés normalmente, creo que es a través de una VPN. Eso, o sea, ¿cómo haces para ir por otro camino y llegar más rápido si la distancia es la misma? No, a ver, magia no puede, o sea, a ver. Claro, no sé cómo hacen Digamos, eso. Te puede reducir a ver, lo que te pueden ofrecer ellos es un servicio donde hay menos saltos, pasa por menos routers, entonces sí, efectivamente disminuye la latencia. Pero digamos que no, hay cosas que no pueden hacer. Digo, si vos apretás una tecla acá en Mar del Plata, y esa tecla controla un jugador y el jugador depende de un proceso que está en un servidor en Atlanta, ese mensaje tiene que ir hasta Atlanta, digamos, no hay mucha Eso va a magia. tener como mínimo y después más Claro, todo hay un el delay que está en el mínimo medio. producto de la física de la transmisión de señales que lo tenés que tener. Lo que puede pasar es que ellos te ofrezcan un servicio donde en su infraestructura haya menos saltos o haya enlaces que van más directos, nada más. O Claro, sí, sí. a ver, o lo que decía yo, el tráfico priorizado también. Como los proveedores hacen traffic shaping, dependiendo del tipo de tráfico, priorizan o no, eso también implica que, por ejemplo, en las colas de los routers tengan prioridad algunos tráficos y otros no. Entonces, ellos te pueden garantizar que tu tráfico, por el tipo de servicio que vos estás usando, tiene prioridad en los routers. Eso sí se puede hacer. O sea, se puede hacer. Según la neutralidad de la red no se puede hacer, pero se hace y ellos te ofrecen ese servicio. Digo, son todas cosas que vos podés hacer para mejorar. Lo que no podés mejorar es la latencia inherente a la distancia que hay. Eso no lo podés mejorar. Porque no puedes no podés ir, o sea, no podés ir más rápido que la velocidad de la luz. Eso está clarísimo. ¿Sí? No podés violar las leyes físicas. Eso no. Igualmente lo que se hace, hay que ver el caso, ¿no? Pero a veces hay servidores acá que son ellos los que reenvían, o sea, hay un servidor acá que es el que recepciona todas las peticiones que están cerca Jugás y, local. y administra las idas hacia los servidores externos. Entonces, ahí puede haber inyección de latencia, que es un modelo de negocio que te dice, bueno, Claro. no te voy a dar el mejor servicio, pero Claro. si pagás, sí. Y es Sí. simplemente poner un delay en el código, nada más. Es un traffic shaping a nivel de aplicación, digamos. A nivel de aplicación del juego. O sea, en el juego Claro. te introducen latencia artificialmente y cuando vos pagás te bajan la latencia. Eso sería otro, sí. Hay que ver, eso pareciera medio deshonesto, pero bueno, capaz que es el modelo que tienen de negocio. Otra es que tengan también servidores locales y que en realidad vos jugás con jugadores locales y ellos hagan como un caché del servidor remoto y por eso tengan menos latencia. No sé, hay que ver que, o sea, no conozco la arquitectura del juego tampoco, pero bueno, puede ser que tengan alguna solución de ese tipo. Sí. Claro. Sí, no tenía idea, digamos, en principio, con poder aplicarle prioridad y demás. Claro. Podría hacer eso también. El tema del mirroring, Hernán, ¿lo ven en distribuidos? Sí. O sea, sí, de replicación, sí. Sí, podría trabajarse con una forma de replicación también. Habría que ver
la arquitectura de la aplicación que permite, ¿no? Porque los juegos son bastante particulares. Pero, Sí. pero digamos Pero si es un que gestor de partidas interno, se es que puede. por ahí exactamente tienen digamos, una especie de réplica de los servidores local, y entonces si vos jugás con jugadores que están geográficamente cerca, entonces jugás en un servidor que geográficamente está más cerca y entonces tenés menos latencia. O sea, tampoco funcionaría si vos jugás con alguien con China, digamos, que está en China, porque te pasaría lo mismo, pero bueno, no sé cómo o sea, habría que ver cómo lo gestiona esa aplicación particular, ese juego en particular. Claro. Pero sí, hay un montón de estrategias para... Sí. El principio es que más rápido que la luz no se puede ir, Sí. las leyes físicas se cumplen, pero bueno, hay un montón de mecanismos con lo cual podrías o agregar latencia o Claro. Sí, dependiendo disminuirla. cuál sea tu negocio, digamos. Claro, depende a Sí. qué te dediques. Exactamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Decirla cuál es? No la sé. No, No, ¿es una? mandó una página en el chat. Ah, a ver. A ver qué hace esta gente, a qué se dedica. Pero ya tiene estrellas que viajan rápido y eso ya hace que quiera comprarlo. No es una VPN, es un GPN. Solo optimiza los datos de conexión del juego y nunca enmascara o cambia su dirección IP. Dile Dios al ping alto. Di hola a una mejor conexión. Buah. ¿Esa bandera de dónde es? Filipinas. Buah. Los comentarios son de Filipinas, ¿no? Buah, hay que ver. Yo tengo ciertas sospechas de aquellos sitios que no explican demasiado cómo hacen las cosas. Pero bueno, pero habría que verlo. No lo vamos a desprestigiar sin saber. Mirá cómo funciona, a ver. How does work? Primero pasó en inglés ya. Usa una estrategia de proxy, no sé, algo, sí. Sí, algo, bueno, puede ser, parecido a lo que decíamos. ¿Sí? Pueden tener ellos un conjunto de proxies y tienen enlaces propios que tienen menos altos y priorizan el tráfico, bueno. Sí, es un tema de Sí, o sea, el tema es que si mejorar ustedes, el camino. claro, si ustedes se fijan, bueno, esto ya involucra un montón de temas que vamos a ver un poco más adelante, pero si ustedes se fijan hoy en día en Internet, cualquier contenido al que quieran acceder, salvo que esté en una CDN, que mucho está en CDN, por eso Google y demás es tan rápido, o Netflix, hay muchísimos saltos en Internet. Por ahí tienen 20 saltos. Eso involucra un montón de latencia, muchos saltos. Ellos si tienen un proxy, seguramente evitan tantos saltos y ya está. Es bastante simple, ¿no? Pero bueno, habría que ver, son todos casos que hay que analizarlos uno por uno, ¿no? O sea, hay que ver, habría que ver un poquito más qué es lo que hacen, sobre qué aplicación, en qué condiciones, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, podemos dar por finalizado Ni siquiera encripta. Por eso no es VPN. Claro, porque el objetivo no es. Sí, no tiene sentido. El objetivo es solamente la performance, claro. Claro. Le sacan cosas, Le agregan sacan, otras. no queda nada, casi. Claro. Sí, hay que leer un poco más, tengo que leer un poco más, pero puede ser, sí, puede ser. Hay que ver. Si evitando saltos se baja la latencia un montón, pero bueno.
Hay que ver cómo evitan los saltos, bueno, deben tener su propia infraestructura, hay que ver. Deben también fijarse el tipo de tráfico, bueno, hay digamos, una mezcla de cosas que se pueden hacer, ¿sí? El punto es que hoy en día, una Internet que no es la Internet de Google y los servicios más populares, es mucho más lenta de lo que parece. Uno porque siempre usa los mismos servicios, digamos, de Google y demás, que están todos cachados con CDN y demás, pero lo que no es tan popular, si ustedes se fijan, tiene un montón de saltos. Tiene un montón de saltos. Así que bueno. Bueno, nos estamos viendo entonces el lunes, ¿sí? Quedamos en decirles lo de las aulas, Hernán. Ah, tenés razón, sí, justo, mira, y justo tenía un mail del secretario académico que ¿Te llegó recién? me está diciendo, sí, me está diciendo que algunas cuestiones respecto de las salas, pero que, bueno, si necesitamos un espacio con 23, con 23 alumnos o 23 computadoras, ¿no? Pero bueno, Bueno, gracias, chico, 19. me está confirmando que sí, en principio, que está todas las solicitudes reservadas. Así que justo el mail llegó hace un ratito. Así que les confirmo el tema de las prácticas y bueno, les confirmo algo que yo un poco ya sabía, pero que me recuerda el secretario académico, que es las prácticas que son obligatorias, que nosotros llamamos obligatorias, en el caso de fuerza mayor, porque por ejemplo no viven en la ciudad, ese tipo de cosas, podemos ver cómo la vuelven a hacer, ¿sí? Pero son prácticas obligatorias, tienen que ir ese día, ¿se entiende? O sea, si por fuerza mayor no pudieron ir, o por alguna enfermedad grave. Si hay un tema médico, certificado. Claro, obviamente, sí, obviamente. Como si fuera un parcial. Exacto. Ahí en ese sentido. Lo mismo pasa con los parciales. Si ustedes, por ejemplo, tienen un problema, obviamente, de salud y demás, y no pueden ir al parcial, bueno, se ve cómo se lo resolvemos, ¿sí? Es el mismo caso. No es que si no van a la práctica y se pierde la materia y por ahí hay una situación grave por la cual no pueden ir y se pierde la materia, no. Está contemplado. Pero es la misma, digamos, el mismo criterio, ¿sí? Así que, bueno. Y lo otro es, vayan buscando, vamos a hacer una tarea, el trabajo de cableado estructurado va a ser grupal, quedamos en grupos de 3, ¿verdad? Hernán. Sí, correcto, sí. Grupos de 3, ¿sí? Somos 19, así que vamos a hacer 6 grupos. Un grupo va a ser de 4 y los otros van a ser de 3. El de 4 le vamos a hacer un poquito más exigente en la corrección porque son una persona más. Así que no es todo ventaja. Sí, salvo que de los 19 alguno no haga el trabajo por alguna causa o lo que sea, y ahí, bueno, sí. Pero si quedara ese número, el que es grupo de 4, bueno, va a tener... Sí. La idea es hacer 6 grupos. Si alguno se va, van a ser 6 grupos. Exacto. ¿Estamos bien? Está bien. Y después les recuerdo las fechas. La primera práctica obligatoria es el 17 del 9, o sea, dentro de 15 días, ¿sí? O sea, no es el viernes que viene, es el otro viernes. Ahí nos vamos a ver ya en la facultad. Nos vamos a ver los barbijos. Sí, con todas las cuestiones que supongo yo ya están un poco naturalizadas, ¿no? Pero bueno, o algunas extras que introduzca la facultad, no lo sé, pero bueno, sí, presencialmente, eso sí. Sí. Así que eso igual después lo vamos a publicar, Franco, pero ahora se lo estoy ya confirmando porque me llegó el mail hace un ratito del secretario académico. ¿Sí? Así que bueno, tenemos, o sea, en realidad prácticas, clases en las que nos vemos, miren, el 17, el 11 del 10, el 1 del 11, el 12 del 11, el 15 del 11, el 19 del 11 y el 22 del 11. ¿Sí? Porque entre eso está incluidos las prácticas obligatorias, los parciales que son presenciales y la presentación de trabajo que también es presencial. ¿Sí? Esas son todas las clases que nos vamos a ver. Después les mandamos, igual están en la presentación que yo les di, pero por las dudas después se las refrescamos, se las publicamos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Buenísimo. Así que vayan organizando, porque si bien faltan 15 días para la práctica obligatoria y el trabajo todavía no se los presentamos, el trabajo que tienen que hacer de cableado, vayan organizándose con quién van a estar en el grupo. ¿Sí? No esperen el último momento para decir, che, no tengo grupo, o somos un grupo de 20. ¿Sí? Así que bueno, vayan arreglando eso. Eso pueden ir haciéndolo.
Sí, si ya tienen definido un grupo de 3, me mandan un mensaje privado, ponen el foro, este es mi grupo y en el grupo, si pueden poner en el foro, digamos, somos el grupo tanto, el grupo, de tales somos los integrantes, ¿sí? Ya estamos. bien, y un nombre de empresa ficticia. Nada, Eso estaría bueno. Eso es divertido, pero es una cuestión. Sí. Sin obscenidades, por favor. Sí, que no ofenda la moral y las buenas costumbres, ¿no? Sí. Claro. No, por mi parte, creo que estamos. El lunes arrancamos. Capsica. Pero esa gana se. Yo puedo pasarla. ¿Fecha con la práctica obligatoria? No sé. O si ya- La primera, lo que es el viernes, el otro día es el 17 del mes. Esa es la primera. ¿Sí? Estamos la es el 10. Un mes. Que no está no es tanto. No es media. Le vamos a dar a en persona. Sí, por eso. Ellos tienen también una pachera ahí, tienen algunas cosas para que juguemos un poquito.